Raúl Valenzuela, un amigo de la casa, además académico de la Universidad de O'Higgins e investigador del CR2. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido otra vez a CNN Tiempo. Hola, José Miguel, muchas gracias por la invitación. Raúl, nosotros estábamos haciendo esta presentación, dando a conocer esta noticia. ¿Corre también en su totalidad para nuestro territorio y puede ser interpretada como una nueva advertencia para nosotros, para el planeta en su totalidad? El aumento de la temperatura global, cuando aparecen estas cifras, es un promedio, ¿cierto?, de todo el globo. Hay zonas que están más frías y otras más cálidas. Ok. En el caso particular de Chile, van a haber zonas que obviamente van a sufrir de manera más extensa, sobre todo el Valle Central de Chile, y eso tiene que ver un poco con la topografía que tenemos, porque el calor tiende a concentrarse en un lugar que está rodeado por montañas y disminuye el flujo de aire y por lo tanto la ventilación disminuye. Pero potencialmente hay otras zonas que, siendo relativamente más frías, están por sobre esa temperatura promedio que deberían tener para la época. O sea que puede Entiendo. ser un fenómeno que se exprese a nivel nacional, efectivamente. Raúl, ¿y esto significa que superamos la temida y comentada barrera de los 1,5 grados fijadas en París? Ya, esa meta de París estaba o está pensada para un promedio global hacia finales o cercano al 2100. Ahora, la idea es que nosotros nos mantengamos lejos de eso a nivel anual, ¿cierto? O sea, todos los años, desde este año hasta el 2100, que no alcancemos el promedio global de 1,5 y ojalá, como dice el Acuerdo de París, que estemos bien bajo los 2 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso implica en distintos modelos que se han estudiado diferentes efectos en el sistema climático, corrientes marinas, deshielos, olas de calor. Por eso tenemos que tratar de estar lo más lejos. Que estemos, o que el año 2023 hayamos estado sobre o ligeramente sobre el 1,5 no significa que ya hemos Ok. cruzado la barrera y que no hay vuelta atrás. Ya los años siguientes, por variabilidad climática, podemos, ojalá, y ojalá sea así, estar bajo ese 1,5, pero siempre va a depender de los esfuerzos que estemos haciendo permanentemente a nivel global sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese 1,5? ¿En cuánto estamos ahora más o menos? Estamos en ese promedio, o sea, ya detectamos, de hecho, varios días del 2023 y algunos del 2024 han estado sobre el 1,5, 1,51, 1,52, pero de nuevo, ese promedio vuelve a bajar con el tiempo, ¿ya? También tenemos que recordar que los dos hemisferios no se calientan de la misma manera. Normalmente el hemisferio norte, al tener más continente, va a ser el hemisferio que presente más temperatura o mayor promedio de temperatura si uno lo compara con el hemisferio sur. O sea, de esa manera o de ese punto de vista tenemos suerte porque somos el hemisferio que tiene más océano y el océano ayuda a regular un poco ese aumento o disparo de la temperatura, ¿ya? Pero eso va a ser un promedio que va a oscilar. Como les digo, en los próximos años puede que baje y lo que tenemos que tratar de siempre es que bajo ese 1,5. Pero eso es un esfuerzo a nivel global que está, de hecho, puesto ahí en el Acuerdo de París. Claro, y de hecho, una idea que destacamos en el reproductor de caracteres nos habla de los últimos 12 meses. Hay un aumento consecutivo que se ha mantenido la temperatura alta en nuestro planeta. Y a propósito de lo mismo, quiero agregar otro punto a la conversación. ¿Qué injerencia tiene el fenómeno del Niño en este aumento? Esa es una buena pregunta. Sí, lo que se entiende es que el fenómeno del niño potencialmente ha ayudado a alcanzar ese 1,5 ahora. Es decir, si nosotros tuviésemos años la niña, lo que se espera es que ese 1,5 hubiese estado, no se hubiese alcanzado. Ya probablemente hubiésemos estado en 1,3, 1,2. Entonces, hay que considerar, y yo sé que a veces es difícil de entender, que cuando hacemos los climatólogos, los meteorólogos, estas proyecciones son de largo plazo, son Sí. 60, 70, 100 años, ¿cierto? Y dentro de ese periodo de 70, 100 años hay variabilidad. Año a año vamos a tener niños, vamos a tener niñas, quizá vamos a tener varios años seguidos con niña, como fue este periodo dentro de la mega sequía, y esos años van a efectivamente ayudar a minorar o a disminuir ese promedio. Lo que no significa que globalmente igual esté la señal de aumento de largo plazo, de 70 a 100 años, de aumento en la temperatura. Son a veces montos marginales. Uno dice, pero 0,02 grados por década es muy poco. Pero lo que pasa es que son efectos acumulativos. Entonces, en el número se ve pequeño, pero eso va a tener sin duda un efecto importante y ya lo estamos viviendo con olas de calor, incendios masivos.
crecidas e importantes que no se habían registrado en 100 años. Entonces, cuando los científicos plantearon ese umbral, que pusieron atención, ese es un umbral que ya empezamos a ver efectos, es por eso, porque los distintos modelos climáticos, que incluyen física y incluyen el entendimiento de cómo funciona el clima, muestran ese tipo de efectos que ya estamos viendo. Y en ese sentido, Raúl, el fenómeno del Niño en nuestro territorio ya está en retirada, ¿podemos afirmar aquello? Mira, distintos modelos muestran que hacia abril el fenómeno del Ya. Niño ya debería estar ausente. Ahora, siempre también hay variabilidad. Algunos dicen un poco antes, otros dicen un poco después. Sin embargo, los efectos más importantes normalmente nosotros los vivimos cuando el niño está emergiendo. Entonces, ahora sería Ya un pasó periodo en esa que si el etapa. niño, claro, ya pasó esa etapa, el niño estaría en retirada. De todas maneras, que el océano esté más cálido ayuda a quizás a minorar la probabilidad de que hayan heladas durante el invierno. Todavía estamos, o sea, está en un periodo de retirada en abril, ya todavía no alcanzamos, no vamos a alcanzar, el niño no va a estar en invierno, pero si hubiesen heladas tempranas, el niño lo que ayudaría por tener un océano más cálido es a disminuir la probabilidad de que existan esas heladas. Claro, y sobre lo mismo, Raúl, una vez se va el fenómeno del niño, ¿inmediatamente llega el fenómeno de la niña o lo más probable es que el invierno 2024 sea en medio de un periodo de transición? Podría ser un periodo de transición. Hasta ahora los modelos no están indicando eventos en la niña, ¿ya? Y tampoco los modelos que se utilizan para hacer este tipo de pronóstico no pueden ver muy lejos, ya máximo entre 3 y 6 meses. Entonces, al menos en ese periodo de tiempo, hacia el futuro, no se ve que sea dentro del periodo de niña y por lo tanto lo más probable es que estemos dentro de un periodo neutral. Ya, y eso significa un invierno que pudiese tener precipitaciones, pero tal vez más moderadas, no tan intensas como el invierno anterior. Claro, y ahí hay que hacer Ok. una salvedad en que también a veces cuesta comunicar esto, que independiente que nosotros estemos y las proyecciones muestren una tendencia a la sequía, es decir, una disminución Ujú. en la acumulación promedio anual de las precipitaciones, igual pueden haber eventos extremos. Ok. Y parte de los efectos del cambio climático es la intensificación de los eventos extremos, es decir, el aumento de la probabilidad que ocurran esos eventos. Entonces el año 2023 fue bien particular porque tuvimos dos eventos extremos que no se habían registrado, al menos en los registros de 100 años que tiene disculpen, la estación de Quinta Normal. Entonces, habiendo un año que una proyección podría decir, miren, vamos a tener un año normal o bajo lo normal, aún así existe una probabilidad que alguna de esas tormentas sea extrema. Y es porque estamos en una situación que el cambio climático nos impone esa condición Claro, de que claro. aumente la probabilidad de la lluvia extrema. Entonces, siempre hay que estar atento. Yo lo que espero es que la autoridad estén trabajando en algún plan de contingencia en que si hay tormentas fuertes, no esperemos que una semana. O sea, Sí. la población tiene que prepararse mucho antes. Son decisiones que se tienen que tomar con bastante antelación. Exactamente, para ser cada vez más preventivos. Y lo último que te quería preguntar, Raúl, y con el objetivo de hacer pedagogía también en esta sesión de CNN Tiempo, las principales diferencias entre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que no necesariamente la población las tiene claras. Sí, el fenómeno del Niño es un calentamiento en la temperatura superficial del océano en el Pacífico, ¿ya? Y la niña es lo contrario, es un enfriamiento, pero Claro. no es tan solo el cambio de temperatura, sino que cambia la circulación de la atmósfera completa. Y eso hace que en algunos lugares donde, qué sé yo, normalmente se tiene un clima relativamente seco, se vuelva un clima relativamente húmedo, como lo que pasa en la zona central de Chile. O en otras zonas donde normalmente llueve mucho, comienza a llover menos, como en la zona sur de Chile. Entonces el niño tiene diferentes efectos en distintas partes del mundo. En Brasil puede implicar sequía en algunos lados también y en otros lados Exacto. un año más húmedo. Y eso es porque la circulación, acordemos que la circulación de la atmósfera es como la circulación del cuerpo humano. Entonces hay corrientes de aire que transportan humedad en distintos lugares. Entonces si esa corriente de aire cambia de ubicación y ahora se dirige a otra parte del mundo, por lo tanto las lluvias se van a mover de acuerdo a ese cambio de circulación.
Claro, por ejemplo, en nuestro país el fenómeno de la Niña está más asociado a inviernos secos o a mega sequías en algunos territorios. Ya pues, Raúl, yo te quiero agradecer la conversación una vez más con CNN Tiempo. Vamos a quedar, por supuesto, conectados para seguir profundizando en este y en otros temas. En una semana también en la que estábamos conversando en otros programas, se agradece un poco la baja de temperatura que vamos a tener esta semana, luego de jornadas súper calurosas en los valles centrales. Así es que vamos a estar ahora en los próximos segundos entregando el detalle de aquellas temperaturas. Muchas gracias, Raúl, y que tengas un excelente día. Gracias a ustedes.